Acá tienen algunos nombres de cosas que se pueden encontrar en los libros y que es bueno conocer a qué se refieren. El volumen minuto cardíaco, que dijimos que era el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, o sea, cuántos latidos por minuto multiplicado por cuánto volumen por latido. Dijimos que era 5 litros por minuto. El volumen de fin de diástole, 140 mililitros, o sea que cuando el corazón está en su máximo llenado, cuando el ventrículo está en su máximo llenado, tiene 140 mililitros de sangre, y de esos expulsa 70 mililitros, que son el volumen sistólico, y lo que queda son 70 mililitros, que es el volumen de fin de sístole. Y la diferencia entre el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole es lo que se expulsó en la sístole o el volumen sistólico. También lo pueden encontrar como volumen latido, depende del libro. Y la fracción de eyección sería de todo el volumen que había al fin de la diástole, qué porcentaje fue eyectado durante la sístole. Lo normal es 50%. Y el retorno venoso sería cuánta sangre vuelve por minuto a la aurícula. Y normalmente es lo mismo que la sangre que pasó del ventrículo a la circulación por minuto. Digo normalmente porque puede haber situaciones en las cuales esto no sea igual. Por ejemplo, si yo tomo un volumen determinado de líquido y eso se absorbe en el intestino, eso que ese líquido absorbido pasa al líquido extracelular y va a pasar a la sangre. Entonces va a volver al corazón más volumen de sangre que el que había salido originalmente. ¿Sí? En ese caso el retorno venoso aumentaría con respecto a lo que había pasado, a lo que había salido desde el ventrículo. Como el volumen minuto lo medimos como el volumen sistólico por la frecuencia, depende de lo que eyecta el ventrículo. Y el retorno venoso es lo que vuelve al corazón. Entonces puede haber situaciones en las cuales el retorno venoso sea diferente de lo eyectado. Otra situación podría ser en una hemorragia. Si tengo una hemorragia, lo que sale del corazón puede ser un determinado volumen, pero que lo que vuelve en un latido va a ser menor que lo que salió, porque parte se perdió, porque se fue hacia afuera del cuerpo. Obviamente que eso no va a ser sostenible. Si el retorno venoso disminuye y se mantiene disminuido, lo que va a expulsar el corazón en el próximo latido va a estar también disminuido. Existe una característica del corazón, es que es capaz de regular la cantidad de sangre que eyecta, el ventrículo es capaz de regular la cantidad de sangre que eyecta de manera intrínseca, digamos. Tiene un mecanismo intrínseco propiamente del músculo cardíaco para modificar la cantidad de sangre que eyecta el ventrículo de acuerdo a la cantidad de sangre que ingresó al ventrículo desde la aurícula en el latido anterior. Al variar el volumen de fin de diástole, el ventrículo puede modificar la cantidad de sangre eyectada porque las variaciones en el volumen de fin de diástole, que tanto se llena de sangre el corazón, provocan diferencias en el grado de estiramiento de los miocitos cardíacos y dentro de cierto rango, los miocitos cardíacos, cuando son más estirados, son capaces de desarrollar más fuerza. Entonces, cuanto más sangre llega al ventrículo desde la aurícula en un latido, más se estira la pared del ventrículo. Mayor volumen de fin de diástole significa que más se estira la pared del ventrículo, lo cual implica que cada una de las células que están formando esa pared, de esas células musculares, son más estiradas, y por razones que tienen que ver con la interacción de la actina con la miosina y la sensibilidad al calcio, al estar más estiradas, esas células tienen mayor capacidad para desarrollar fuerza. Entonces generan más fuerza cuanto más estiradas se encuentren, y por lo tanto, cuanto mayor es el volumen de fin de diástole, mayor es el volumen sistólico, el volumen sistólico en ese latido. Esto le permite al corazón adaptarse a los cambios de retorno venoso, por ejemplo, expulsando más o menos sangre en los latidos siguientes. Entonces, si yo tomo agua y esa agua se absorbe y llega mucha agua a la aurícula derecha y pasa mucha agua, mucha sangre al ventrículo derecho durante un latido, ese ventrículo se va a agrandar más y va a hacer que los miocitos puedan desarrollar más fuerza, entonces van a expulsar más cantidad de sangre en ese latido, y eso va a hacer que llegue más sangre a la aurícula izquierda,
y va a pasar más sangre al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo va a estirarse más, los miocitos cardíacos van a desarrollar más fuerza y van a poder expulsar más sangre en ese latido que lo que habían expulsado en el latido anterior. Y eso permite que no se acumule, no se acumule líquido en ninguna parte. Entonces, si aumenta el retorno venoso, la cantidad de sangre que llega al corazón por las venas, lo que hacen los ventrículos es expulsar más sangre por las arterias. Y eso está regulado exclusivamente por la interacción de las proteínas contráctiles en el músculo. No hay ninguna señal desde el exterior que haga que eso ocurra, ¿sí? Es un mecanismo intrínseco de las células musculares. A la cantidad de fuerza desarrollada por los miocitos en cada contracción se le denomina contractilidad. Y puede haber situaciones en las cuales la contractilidad varíe de manera tal que para un mismo volumen de fin de diástole se pueden lograr mayores volúmenes sistólicos que en las situaciones normales. Esta curva lo que nos muestra es que cuanto mayor es el volumen de fin de diástole, mayor es la contractilidad de los miocitos cardíacos y por lo tanto pueden generar mayor volumen sistólico. Esta curva también me dice lo mismo, cuanto mayor es el volumen de fin de diástole, mayor es el volumen sistólico. Pero a su vez me dice que es aún mayor que en la situación normal. Un neurotransmisor que genera este cambio es la noradrenalina. La noradrenalina hace que para el mismo volumen de fin de diástole el miocito cardíaco pueda generar más fuerza que cuando la cantidad de noradrenalina es más baja y por lo tanto puede haber un volumen sistólico mayor para el mismo volumen de fin de diástole. Por lo contrario, la acetilcolina disminuye la contractilidad y tenemos que para el mismo volumen de fin de diástole, con acetilcolina tenemos menor volumen sistólico que en la situación basal, y en la situación basal tenemos menor volumen sistólico que con noradrenalina. A este efecto de cambiar la contractilidad para un mismo volumen de fin de diástole, o sea, para un mismo grado de estiramiento de la fibra, se le denomina efecto inotrópico. Se le denomina efecto inotrópico. Entonces, si el efecto inotrópico es hacia aumentar la fuerza que desarrollan los miocitos para un mismo volumen de fin de diástole, decimos que es una sustancia con un efecto inotrópico positivo. La noradrenalina tiene un efecto inotrópico positivo. La acetilcolina tiene un efecto inotrópico negativo. Para el mismo volumen de fin de diástole genera menor volumen sistólico. Sí, yo tenía la pregunta de si, o sea, con estos efectos de los dos neurotransmisores, ¿cómo puede afectar, por ejemplo, la frecuencia? Porque me imagino que generaría como algún desfasaje con el volumen sistólico, o sea, tener un volumen sistólico mayor, ¿no? En el efecto de la noradrenalina sobre el músculo de los ventrículos, no va a cambiar la frecuencia eso, porque el hecho de que tengas un mayor grado de contracción va a ocurrir en un latido particular y no va a afectar con cada cuánto tiempo se pueden producir los latidos. Ah, ok. Por otro lado, es verdad que la noradrenalina y la acetilcolina, además de modificar la fuerza de los miocitos cardíacos, la fuerza que pueden desarrollar, también modifican la frecuencia actuando a nivel del nodo sinoauricular. Pero eso es otra cosa que no está relacionada con la capacidad de modificar la fuerza desarrollada de acuerdo al grado de estiramiento. ¿Sí? Claro, claro. O sea, en este caso es únicamente como regulación a partir del latido anterior, está bien. Entonces, siempre el miocito tiene la capacidad de modificar la fuerza que produce de acuerdo a su grado de estiramiento. Cuanto más estirado, más fuerza desarrolla, entonces cuando el ventrículo carga más sangre, puede expulsar más sangre. Eso siempre. Claro. A su vez, si está bajo la influencia de estos neurotransmisores, la magnitud de esa fuerza va a cambiar. ¿Sí? Para un mismo volumen de fin de diástole vamos a tener más o menos fuerza que en la situación basal. Y por otro lado, estos neurotransmisores también modifican la frecuencia actuando sobre el marcapaso, digamos. Pero es otra cosa. Claro, claro. Perfecto. Está bien.
Acá vemos un corte del corazón donde se observa el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Fíjense la diferencia que tienen en el grosor de las paredes. Y esa diferencia en el grosor de las paredes está relacionada con la fuerza que tiene que hacer cada uno de los ventrículos para eyectar la sangre hacia el sistema circulatorio. Recuerden que el ventrículo izquierdo eyecta la sangre hacia la aorta y la aorta la lleva hacia lo que le llamamos todos los tejidos periféricos. ¿Sí? Va a ir al aparato digestivo, a la piel, a los riñones, al hígado, también a las extremidades, va a ir al sistema nervioso. Mientras que el ventrículo derecho expulsa la sangre por la arteria pulmonar, que va a llevar sangre hacia los pulmones para ser oxigenada, o donde es oxigenada y donde cede el dióxido de carbono. Fíjense acá los valores estos que están acá en milímetros de mercurio son las presiones que hay en los distintos tramos de este circuito que le llaman el circuito sistémico o el circuito mayor, o la circulación mayor, que es el que va a todos los tejidos para nutrirlos y llevarles oxígeno. Y acá están las presiones que hay en las distintas regiones del circuito pulmonar o circuito menor, que es el que lleva la sangre a los pulmones donde se oxigena y cede el dióxido de carbono. Fíjense que la presión en la aorta, que es el vaso por donde sale la sangre desde el ventrículo izquierdo, es mucho mayor que la presión en la arteria pulmonar. Primero, la presión que está indicada acá es no la presión absoluta del líquido que está dentro del vaso, sino la presión en exceso con respecto a la presión atmosférica del líquido que está en el vaso, ¿no? Si tuviéramos una presión absoluta de 120 milímetros de mercurio de la sangre en la aorta, cuando uno le cortan una arteria, en vez de salir sangre de un chorro de 1 metro, tendría que entrar aire, ¿no? Esto es 120 milímetros de mercurio más que la presión atmosférica. Y estos dos valores que tenemos acá son porque la presión en la aorta cambia de acuerdo a la presión que genera el ventrículo en la sístole, y entonces tenemos esta presión máxima de 120 milímetros de mercurio, y la presión que queda en la aorta al final de la diástole. Cuando el ventrículo no le está pasando sangre, entonces la presión baja hasta 80 milímetros de mercurio. Entonces esta es la presión máxima que alcanza durante la sístole, y esta es la presión mínima que lo alcanza durante la diástole ventricular. Fíjense que en el ventrículo el gradiente de presión es mucho mayor, ¿no? Llega a ser tan grande como la presión máxima de la aorta, y ahí es cuando le está pasando sangre a la aorta, pero cuando se relaja la presión baja mucho, hasta 10 milímetros de mercurio, lo cual le permite a la aurícula izquierda pasarle sangre para que pueda producirse el llenado del ventrículo, ¿no? Entonces, este ventrículo izquierdo tiene que trabajar contra una presión mucho mayor, entonces para lograr el mismo volumen minuto cardíaco de 5 litros por minuto, tiene que hacer más fuerza, y por lo tanto eso genera un mayor desarrollo del músculo. Mientras que el ventrículo derecho trabaja contra un sistema que tiene menor presión y hay menos resistencia al flujo de la sangre en este sistema, ahora vamos a hablar un poco de eso, y entonces puede generar el mismo flujo de sangre con mucha menor masa muscular. Otra cosa interesante del corazón es que, a pesar de que está lleno de sangre todo el tiempo, el músculo cardíaco no se nutre, no saca el oxígeno de la sangre que está dentro de las cavidades, sino que tiene una irrigación importantísima por los vasos que se llaman vasos coronarios. Entonces, el músculo cardíaco está trabajando siempre al límite de oxígeno, que extrae muchísimo oxígeno de la sangre que llega por estos vasos coronarios. De hecho, hace trabajo puramente aerobio, y cuando alguno de estos vasos de las arterias coronarias se obstruye y no le llega sangre a una porción del tejido, esa porción se muere. Cuando se ocurre esa muerte de una porción del tejido muscular cardíaco, es lo que le llamamos un infarto de miocardio. ¿Sí? El infarto en general es la muerte de cualquier tejido debido a la falta de oxígeno, pero en el corazón se le llama infarto de miocardio cuando el músculo cardíaco muere porque no le llega oxígeno en cantidad suficiente.
y eso ocurre generalmente porque algunas de las arterias coronarias, algunas de las ramas de esas arterias se tapan, y entonces el flujo de sangre río abajo disminuye o desaparece directamente. Entonces las células que están ahí se mueren.